Durante muchos años, el mundo pareció caminar en tinieblas sin recibir una nueva advertencia del cielo. Las apariciones antiguas, como Fátima, la Salet o Garabandal, quedaban en la memoria de algunos pocos fieles que aún creían en las profecías. Pero para la mayoría, la Virgen María se había vuelto un símbolo de devoción pasiva, un recuerdo lejano. Nadie esperaba que después de tanto tiempo ella volviera a hablar con una fuerza tan urgente y estremecedora. Sin embargo, ese día llegó. Y cuando llegó, fue como un trueno que rasgó el cielo del alma humana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no en medio de las grandes guerras, de las pandemias, de las crisis morales que consumen a la humanidad? La respuesta parece tan misteriosa como clara. Porque hemos cruzado un umbral invisible, porque algo se ha activado en el tiempo espiritual de la historia, porque este es el momento señalado desde el principio, y el cielo ya no puede guardar silencio. La nueva revelación de la Virgen María no llegó por casualidad. Según testigos cercanos al lugar de la manifestación, cuya ubicación exacta se mantiene protegida por razones espirituales, todo comenzó con una sensación de vacío extraño en el aire. El cielo se oscureció, sin nubes, sin viento, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Y entonces una presencia luminosa descendió, envuelta en una luz que no quemaba, pero que atravesaba el alma. La Madre de Dios habló. Y cuando lo hizo, sus palabras no fueron suaves como en otras apariciones. Esta vez, su voz era firme, cargada de urgencia, como la de una madre que ve a su hijo caminando hacia un abismo y grita por última vez antes de perderlo. No era un mensaje de consuelo fácil, sino de confrontación amorosa. Era un llamado al despertar, porque muchos, muchísimos, viven dormidos, ignorando las señales del cielo que ya no son simbólicas, sino evidentes. El mundo ha rechazado el corazón de mi hijo, ha reemplazado la verdad por el ruido, y ahora viene el tiempo en que todo será expuesto, dijo con lágrimas en los ojos. El impacto fue tal que uno de los presentes cayó de rodillas, llorando sin poder contenerse. Otro comenzó a confesar en voz alta sus pecados, como si estuviera frente al juicio. Y no estaban solos, miles lo sintieron al mismo tiempo, aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Esta primera aparición marcó el inicio de una serie de mensajes que cambiarán la historia espiritual del mundo. No es una frase exagerada. Lo que se está revelando desde ese día no se limita a una devoción personal. Es una intervención del cielo para preparar a la humanidad para algo inminente. Los términos son claros. Estamos en los tiempos decisivos, y quien no despierte ahora podría no tener otra oportunidad. San Miguel, el gran príncipe del ejército celestial, también ha sido visto por los testigos. Aunque no habló en esta primera aparición, su presencia fue descrita como imponente, custodiando a la Virgen con una espada de fuego invisible. Era un signo claro de que la batalla espiritual se ha intensificado, y que no se trata ya de pequeñas advertencias, sino del inicio del cumplimiento de antiguos secretos. No es casualidad que las lágrimas hayan sido parte de esta revelación. La Virgen no llora en vano. Sus lágrimas son el lenguaje del cielo cuando las palabras ya no alcanzan. Y esta vez lloró por la Iglesia, por las familias rotas, por los niños sin fe, por los sacerdotes tibios, por las almas que han dejado de orar. Pero también lloró por aquellos que aún pueden regresar, por los que están a punto de caer y necesitan una mano que los despierte. Quien escuche este mensaje con el corazón sabrá que no es un invento. El alma reconoce la verdad cuando el cielo habla. Y muchos ya están sintiendo dentro de sí mismos una inquietud que no tenían antes, una necesidad de buscar, de orar, de dejar atrás el ruido de este mundo para escuchar lo que viene de lo alto. Esto no es una devoción más, esto es una revelación viva.
y quien la ignore podría no escuchar el siguiente llamado. Comenta: yo creo en los mensajes del cielo si tú también sientes que algo se está moviendo en el mundo espiritual. Y quédate hasta el final, porque en el siguiente mensaje descubrirás el lugar exacto donde la Virgen ha vuelto a manifestarse, y por qué ese lugar encierra un secreto que nadie imaginaba. No fue en una gran catedral, no fue en un santuario reconocido, no fue en Fátima, Lourdes ni Medjugorje. La nueva manifestación de la Virgen María ocurrió en un lugar que nadie habría imaginado, un rincón olvidado, lejos de las cámaras, sin multitudes ni peregrinos. Y sin embargo, desde ese sitio apartado, el cielo volvió a hablar. Una revelación silenciosa pero imparable comenzó a desplegarse desde allí, como una semilla sembrada en tierra secreta. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa esto? La ubicación, que por motivos de protección espiritual ha sido divulgada solo a un reducido número de fieles, fue descrita como un campo semi-abandonado, cerca de una colina sin nombre. Allí, entre piedras antiguas y tierras sin cultivos, un grupo de jóvenes rezaba el rosario. No buscaban milagros, ni esperaban señales, solo oraban con el corazón abierto. Fue entonces cuando el cielo respondió. Según el relato de quienes estuvieron presentes, una brisa cálida los envolvió, aunque el clima era frío. El aire pareció detenerse, y una luz, más blanca que cualquier sol, descendió sin hacer sombra. En medio de esa claridad, la figura de una mujer vestida de azul y blanco apareció sobre una roca. No hablaba al principio, solo miraba, con un rostro lleno de ternura y dolor. Sus ojos no eran de este mundo, y de pronto, en ese silencio que lo contenía todo, comenzó a hablar. Este es el lugar que he elegido para levantar una voz en medio del desierto espiritual, dijo. Aquí donde no hay templos, yo levantaré una torre de oración. Aquí donde nadie mira, yo hablaré para que el mundo escuche. Las palabras eran sencillas, pero llevaban un peso eterno. La Virgen María no buscó las multitudes, no eligió los grandes altares, eligió el escondimiento, y eso encierra un mensaje poderoso. El cielo no se mueve por la fama, sino por la fe. El lugar fue escogido no por su belleza ni por su historia, sino por su disponibilidad. Porque allí, en medio de la nada, hubo corazones dispuestos a escuchar. Este detalle no es menor. La historia de Dios con la humanidad está llena de apariciones en lugares ignorados. Moisés encontró a Dios en una zarza en el desierto. Elías escuchó su voz en una cueva, y el Salvador del mundo nació en un pesebre. Siempre que el mundo se satura de ruido y orgullo, el cielo elige lo oculto para revelarse, y 2025 no es la excepción. La Virgen ha escogido el lugar más inesperado para dar el mensaje más urgente. Los mensajes que comenzaron allí no se han detenido. Cada semana, en el mismo lugar y a la misma hora, la luz vuelve a aparecer. No siempre habla, pero su presencia es tan real que muchos caen de rodillas sin poder levantarse. Algunos han escuchado susurros en su alma. Otros han visto con los ojos del Espíritu una batalla que se libra sobre ese sitio. Y todos coinciden en una cosa. Ese lugar ya no es tierra común. Es un altar escondido del cielo. La elección de este lugar también es una advertencia. Porque mientras muchos buscan respuestas en lo espectacular, lo viral, lo visible, la Virgen nos recuerda que el reino de Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo escondido, en lo despreciado por el mundo. Ella nos está diciendo: no esperen las señales donde el mundo las pone. Escuchen donde el cielo habla. Este mensaje resuena especialmente en quienes sienten que su fe ha sido ignorada, que sus oraciones no han sido vistas. La Virgen está diciendo: tú que te sientes olvidado, eres el lugar que yo he elegido para manifestarme. Cada corazón abierto puede convertirse en un nuevo lugar de revelación.
El mensaje no es solo geográfico, es espiritual. Dios quiere aparecerse en tu vida, en tu casa, en tu noche. Muchos de los que han viajado en secreto a este lugar, guiados solo por sueños o impulsos espirituales, afirman que el ambiente allí cambia por completo al entrar. El aire se vuelve más liviano, el silencio más profundo, la oración más fluida. Hay testimonios de sanaciones, conversiones radicales, reconciliaciones familiares que comenzaron con una simple visita. Pero más allá de los milagros externos, lo que ocurre allí es un milagro interior. El alma comienza a escuchar de nuevo. ¿Será este el nuevo epicentro de una serie de revelaciones que marcarán esta generación? Todo parece indicar que sí, y no por la geografía, sino por la gracia. La Virgen ha comenzado a hablar desde un lugar oculto para despertar a un mundo dormido. San Miguel, aunque aún sin manifestarse plenamente en este punto, ha sido sentido por algunos videntes como una presencia que vigila desde lo alto de la colina, como si ya estuviera preparando el terreno para una intervención mayor. Queda claro que esta aparición no es un evento aislado, es el inicio de algo mucho más grande. El lugar, por humilde que parezca, ha sido señalado como un punto de inflexión profética, y quien lo ignore por su falta de prestigio o belleza, podría perder la oportunidad de escuchar lo que Dios está diciendo a través de su madre. Comenta: abro mi corazón a los lugares escondidos del cielo, si tú también crees que Dios puede hablar donde nadie lo espera. Y permanece atento, porque en el próximo mensaje conocerás el contenido exacto de las palabras que la Virgen pronunció en esa primera aparición. Un mensaje que hará temblar el alma y que podría cambiar tu vida para siempre. No todos estaban preparados para lo que escucharían. La atmósfera ya era densa de lo invisible. El aire parecía vibrar. Los árboles no se movían, pero algo más profundo se agitaba en el interior de cada persona presente. Fue entonces cuando la Virgen habló, y sus palabras no fueron suaves como el viento de primavera, sino filosas como una espada que atraviesa el alma. Porque este no es tiempo de consuelo superficial, es tiempo de verdad. El vidente principal, un joven de apenas 18 años, comenzó a llorar incluso antes de que la Virgen pronunciara una sola palabra. Nadie le había advertido de lo que vendría. Su nombre no ha sido revelado públicamente por decisión de la misma Virgen, quien dijo que su identidad solo será conocida cuando llegue el día de la gran prueba. Pero su testimonio, recogido en un cuaderno escrito a mano esa misma noche, fue confirmado palabra por otros 3 presentes, que escucharon lo mismo, sin haberse comunicado entre sí. El mensaje comenzó con un estremecimiento en el suelo. No fue un terremoto físico, sino espiritual. El muchacho cayó de rodillas, con la mirada fija en la figura celestial. Sus labios comenzaron a temblar, y su voz se convirtió en un eco que no era solo suyo. Lo que dijo no parecía venir de él, era la voz del cielo, atravesando su fragilidad humana. Estas fueron las primeras palabras: hijos, el tiempo de la misericordia toca su fin. Mi corazón sangra por ustedes, he suplicado por más tiempo, he pedido al Padre una prórroga. Pero la humanidad ha sellado su oído y ha endurecido su corazón. Ahora viene el fuego que purifica, ahora viene la hora de la separación. Los presentes quedaron en silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Uno de los acompañantes del vidente se desmayó. Otro comenzó a murmurar oraciones sin darse cuenta. Era como si el alma se quebrara por dentro, como si cada palabra quitara una venda invisible de los ojos del espíritu. El mensaje continuó: muchos de mis hijos viven como si Dios no existiera. Construyen sus vidas sobre el polvo. Adoran ídolos de metal, de carne, de fama. Han olvidado que todo será juzgado. Han profanado la inocencia. Han ensuciado el altar. Han reído mientras mi hijo llora.
Estas palabras no solo fueron escuchadas, fueron sentidas. El vidente se abrazó a sí mismo, temblando. Gritó: «¡Ten piedad, madre, ten piedad!». Pero la Virgen no se detuvo. No había odio en su rostro, ni castigo en su tono. Era una madre hablando con dolor, pero sin retirar la verdad. La oscuridad ha entrado en la iglesia. Hay pastores que ya no guían, sino que dispersan. Hay ministros que ya no ofrecen mi hijo, sino su propio ego. Muchos de los míos se han dormido y no ven que el enemigo ya ha cruzado el umbral. Estas palabras resonaron especialmente fuerte. Los rostros de los presentes palidecieron. Uno de ellos, un seminarista, comenzó a llorar desconsoladamente. Más tarde confesaría que había estado a punto de abandonar su vocación y que en ese momento sintió que la Virgen lo miraba directamente a los ojos. El mensaje no fue solo de advertencia, también hubo un llamado. Despierten, regresen al rosario, abran el Evangelio, ayunen, limpien sus hogares, bendigan a sus hijos. Un gran aviso viene del cielo. Todos verán su alma como Dios la ve. Pero para muchos será tarde si no se convierten ahora. Al escuchar esto, el vidente cayó completamente al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Su cuerpo permaneció inmóvil por varios minutos. Solo se escuchaban sollozos. Nadie podía hablar. Nadie quería moverse, porque lo que acababan de escuchar no era una historia. Era una realidad más profunda que cualquier cosa que este mundo ofrece. Después de varios minutos de silencio, la Virgen desapareció lentamente, como si se deshiciera en la luz. Pero antes dejó una última frase: «Regresaré pronto, y conmigo vendrá quien juzga con justicia». Estas palabras fueron escritas con temblor por el vidente, que apenas podía sostener el lápiz. Sus manos seguían frías y sus ojos no paraban de llorar. Dijo: «No sé cómo sigo vivo, pero sé que debo decir esto. No quiero fama, no quiero atención, solo quiero que escuchen antes de que sea tarde». Desde esa noche los mensajes han continuado, algunos más suaves, otros aún más duros, pero todos llevan el mismo tono: urgencia, verdad, amor profundo que no consiente el pecado. El joven vidente ha permanecido en recogimiento, guiado por un director espiritual. Ha rechazado entrevistas, ha pedido el anonimato y solo permite que se publiquen los mensajes con el consentimiento de su confesor. La iglesia local ha iniciado una investigación prudente, sin emitir juicios prematuros. Mientras tanto, los frutos espirituales ya comienzan a verse. Personas que no oraban han vuelto al rosario. Familias divididas han comenzado a reunirse. Confesiones largamente postergadas se han multiplicado. No por miedo, sino por la verdad que despierta. Porque cuando el cielo habla, algo dentro de nosotros responde. Y esta vez, lo que se ha dicho no puede ser ignorado. Comenta: «Abro mi corazón al mensaje de María». Si tú también sientes que estas palabras te han tocado, no te alejes ahora, porque en el próximo mensaje, San Miguel entrará en escena, y lo que revelará hará temblar incluso a los que creen estar preparados. Lo que vino después fue aún más impactante. No todos pudieron presenciarlo con los ojos, pero todos lo sintieron en lo más profundo. Tras el mensaje estremecedor de la Virgen, cuando aún resonaban sus últimas palabras en el alma de los presentes, un resplandor atravesó el cielo sin sonido, como una columna de luz descendiendo desde lo alto. Fue entonces cuando se manifestó el príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel. No venía solo como mensajero, venía como guerrero, como centinela del fin de los tiempos. Con una espada de fuego invisible, sus alas extendidas cubrían el cielo como un escudo espiritual. No habló a través del vidente. Su voz, según los testigos, fue escuchada directamente en el interior del pecho, como un trueno que no rompía el aire, sino el corazón. «El tiempo se acaba», declaró con voz imponente.
La copa de la paciencia divina está rebosando. El enemigo ha entrado hasta los altares. La tierra gime bajo el peso del pecado. Los ejércitos del cielo han sido llamados al combate final. ¿Y ustedes, hijos de la luz, seguirán dormidos? Cada palabra retumbaba con fuerza. No era una amenaza, sino una alerta, una llamada a despertar. San Miguel no venía a destruir, sino a advertir. Su presencia era tan poderosa que muchos cayeron al suelo sin poder sostenerse. Algunos gritaron, otros comenzaron a orar en lenguas que jamás habían hablado. Fue un estremecimiento colectivo, como si algo invisible se hubiera roto en el velo que separa lo visible de lo eterno. Él continuó. Se les ha dado tiempo, se les ha dado palabra, se les ha dado sangre derramada por ustedes, y aún así muchos caminan como ciegos en la oscuridad de este mundo. Ahora el cielo revela sus secretos. Ahora el juicio comienza en la casa de Dios. Las palabras del arcángel conectaban directamente con el mensaje anterior de la Virgen. Pero mientras ella hablaba con ternura herida, San Miguel lo hacía con firmeza celestial. Era la espada que corta, el fuego que purifica, la voz que convoca a los soldados de la fe. Sus ojos, descritos como llamas vivas, miraban a través del alma. El aviso está cerca, la gran luz mostrará a cada alma su estado ante Dios, y nadie podrá huir. Todo será expuesto, las máscaras caerán, lo oculto será revelado, y muchos, al verse a sí mismos, pedirán morir. Pero aún hay tiempo, aún hay redención, aún hay cruz. Nadie que escuchó esas palabras quedó igual, incluso los que dudaban, los que habían llegado al lugar por curiosidad o acompañando a otros, terminaron quebrados en lágrimas. Un hombre que no rezaba desde su infancia confesó haber visto su vida pasar frente a sus ojos como un espejo. Una mujer que había renegado de Dios durante años sintió una voz interior que le decía: «Vuelve antes de que sea tarde». San Miguel no vino con símbolos religiosos, no venía como figura decorativa, venía como el líder de la batalla final entre la luz y las tinieblas. Y su mensaje fue tan claro como cortante: la batalla ya ha comenzado. Las almas tibias serán arrastradas. Los que no decidan hoy serán vencidos mañana. No hay más tiempo para la indiferencia. No hay más tiempo para negociar con el pecado. El que es de Cristo, que lo diga con su vida, y el que no, que se prepare a enfrentarlo. Estas palabras marcaron un antes y un después. Ya no se trataba de una revelación para unos pocos fieles. Era una proclamación universal, espiritual, cósmica. Los ecos de ese mensaje comenzaron a reproducirse en corazones lejanos, en personas que nunca habían oído hablar de la aparición. Como si San Miguel hubiera liberado un llamado espiritual que atravesó fronteras, idiomas y religiones. Los testimonios posteriores recogieron fenómenos sorprendentes: personas que soñaron con espadas de fuego, familias que sintieron una presencia protectora en sus hogares, jóvenes que decidieron dejar la vida de pecado sin haber escuchado el mensaje directamente. Es como si el arcángel hubiera despertado el campo de batalla dentro del alma de cada uno. Desde entonces, la figura de San Miguel se ha hecho presente en cada aparición, a veces en silencio, a veces como un centinela. Pero su misión está clara: proteger al remanente fiel, preparar el camino del aviso y llamar a los escogidos para que tomen su lugar en la lucha espiritual que ya no se puede posponer. La Virgen ha permitido que se revelen 3 acciones que San Miguel está promoviendo ahora en los fieles: consagrarse a su protección diariamente, pidiendo discernimiento en medio de la confusión; confesar con urgencia los pecados ocultos, especialmente los que han sido justificados por costumbre; levantar altares de oración en los hogares, porque pronto habrá lugares donde no se podrá rezar en libertad;
Estas tres acciones no son devociones opcionales. Son estrategias del cielo para resistir lo que viene. San Miguel no adorna el mensaje, lo refuerza. Es la espada junto al manto, es el juicio junto al consuelo, es la hora junto a la eternidad. Comenta: yo me uno al ejército de la luz. Si tú también decides responder al llamado de San Miguel, no te vayas aún, porque en el siguiente mensaje se revelarán las tres fechas señaladas por el cielo, que marcarán un antes y un después en la historia de la humanidad. Fechas que ya están en el calendario divino y que podrían estar más cerca de lo que imaginas. Después del estremecedor mensaje de San Miguel, algo quedó claro en el corazón de todos los que escucharon. No estamos ante una revelación simbólica o lejana. Lo que el cielo está revelando ahora lleva fechas, lleva días precisos marcados en lo alto, y esos días están mucho más cerca de lo que muchos imaginan. La Virgen María, en una de sus manifestaciones más recientes, dijo con una voz temblorosa de compasión, pero firme como una espada: hay 3 días que han sido escritos en el libro del Padre, y en ellos la humanidad será probada como nunca antes. El vidente, aún conmovido por la experiencia de los días anteriores, no pudo contener las lágrimas al escuchar estas palabras. Cada vez que la Virgen mencionaba el número 3, su cuerpo se estremecía. No podía explicarlo, pero sentía que esa cifra contenía un misterio oculto, una promesa y a la vez una advertencia. Según lo relatado por los presentes, la Virgen alzó la mirada al cielo y dijo: el primer día será de luz, una luz que no será del sol. Todo se detendrá. Cada alma verá su interior como lo ve Dios. Será el gran aviso. No será castigo, sino misericordia. Pero muchos no lo soportarán, porque la verdad pesa más que el miedo. Este primer día, que la Virgen llamó Día del Reflejo Divino, marcará un antes y un después para millones de personas. Será el cumplimiento de muchas profecías dadas en Fátima, Garabandal y Medjugorje. No habrá lugar donde esconderse. No será un fenómeno astronómico, sino espiritual, global y personal. Cada ser humano, niños, jóvenes, adultos y ancianos, experimentará una iluminación interior que revelará el estado real de su alma. Ella continuó: el segundo día será de silencio. Un silencio que gritará más fuerte que cualquier palabra. Será el día de la decisión. Después de ver, deberán elegir: seguir a mi hijo o continuar en la oscuridad. No habrá grises, no habrá excusas. Los que callaron deberán hablar. Los que traicionaron decidirán si vuelven, y los tibios serán vomitados. Este segundo día, llamado por la Virgen el Día del Alma Abierta, será el más crítico. No habrá fenómenos exteriores impactantes, solo el peso de la verdad dentro de cada persona. Será la prueba silenciosa del libre albedrío. Nadie será forzado, pero todos serán confrontados. Muchos caerán en desesperación, otros correrán a la confesión y algunos, lamentablemente, cerrarán los ojos con más fuerza que antes. Y entonces la Virgen reveló el tercero. El tercer día será de fuego. El cielo y la tierra temblarán. No será el fin, pero será como un parto. Todo será purificado. Las casas sin oración caerán. Las iglesias que traicionaron serán vaciadas. Las voces que callaron la verdad serán silenciadas, y el pequeño rebaño brillará con fuerza. Este día, llamado el Día de la Zarza Ardiente, no será simbólico, será visible, físico, innegable. Habrá manifestaciones naturales, terremotos, rayos sin tormenta, fuego que no quema pero purifica. En algunos lugares el cielo se teñirá de rojo, y no por causas humanas. Será la firma de Dios. Será la confirmación de que lo dicho se está cumpliendo, y que la humanidad ha sido llamada por última vez a despertar. La Virgen no dio las fechas exactas, pero sí dejó señales que los fieles reconocerán,
Y estas señales ya están empezando a cumplirse. La aparición de una cruz luminosa en el cielo en diferentes partes del mundo. La paralización repentina de relojes en lugares de oración. El llanto inexplicable de imágenes marianas en hogares sencillos. Sueños proféticos que se repiten entre personas que nunca se han conocido. Estas señales no deben generar miedo, sino preparación. La Virgen no habla para asustar, habla para prevenir, para cuidar, para despertar. Y estos 3 días serán decisivos para millones. Quien ignore estas advertencias lo hará por su propia cuenta. San Miguel, en una aparición posterior, confirmó la veracidad de estos días. Dijo: «Los días están contados, el cielo no improvisa, los justos serán guiados. Los tibios serán zarandeados y los obstinados llorarán sin consuelo, pero aún hay tiempo. Si escuchan ahora, si se consagran, si ayunan, si oran, si velan, serán preservados». Es importante entender que estos días no serán anunciados por los medios. No habrá avisos humanos, solo el alma que ora sabrá reconocer el momento. Por eso el cielo ha pedido insistentemente 3 cosas: confesión urgente y frecuente, consagración al Inmaculado Corazón de María y al Corazón Eucarístico de Jesús, oración del Rosario diario, especialmente en familia. Estas 3 prácticas, aparentemente simples, serán el escudo de muchos durante esos días. No habrá tecnología que proteja, no habrá riquezas que valgan, solo la luz interior permanecerá en pie. Hay quienes se burlan, hay quienes ignoran, pero también hay quienes están escuchando, y sus corazones ya han comenzado a arder. Comenta: «Señor, prepárame para los 3 días, si tú también estás dispuesto a ser parte del pequeño rebaño que no tendrá miedo cuando llegue la hora. Quédate, porque el siguiente mensaje será uno de los más importantes. La Virgen nos revelará el llamado urgente a la conversión, el ayuno, la reparación y la oración que salvarán a tu familia del tiempo que viene». Luego de anunciar los 3 días que cambiarán la historia de la humanidad, la Virgen no se retiró sin antes dejar un mandato claro. No fue un consejo opcional, ni una sugerencia piadosa. Fue un llamado urgente, dirigido no solo a los presentes, sino al mundo entero. Ayunen, oren, reparen, porque el tiempo ya no es tiempo y el cielo está esperando una respuesta del pueblo dormido. La reacción fue inmediata. Muchos comenzaron a arrodillarse, otros a besar el suelo. No se trataba solo del temor a lo anunciado, se trataba de una sacudida interior, una voz que despertaba algo dormido en lo más profundo. La Virgen, con lágrimas en los ojos, miraba con amor a cada uno, como si los conociera desde antes del tiempo. Y con un susurro maternal dijo: «No vengo a condenar, vengo a despertar. Pero quien no despierte ahora, quizás no escuche mi voz mañana». Desde esa aparición, el mensaje se ha expandido con fuerza a través de miles de corazones. No por redes sociales, no por medios de comunicación, sino por el testimonio vivo de transformación. Personas comunes que han comenzado a orar a las 3 de la madrugada sin entender por qué. Familias que sintieron el impulso de apagar la televisión y encender una vela frente al crucifijo. Jóvenes que nunca habían ayunado y ahora ofrecen sus desayunos por la conversión del mundo. Algo está pasando, algo ha comenzado. La Virgen pidió 3 acciones inmediatas que forman una tríada espiritual de resistencia ante los tiempos proféticos. No solo de alimentos, sino ayuno de orgullo, de juicios, de vicios, de comodidad, un ayuno que libere espacio interior para que Dios hable. Ella dijo: «Ayunen no para castigarse, sino para liberarse. El alma que no ayuna se vuelve pesada, y no podrá volar cuando llegue la hora». El cielo ha pedido especialmente los miércoles y viernes como días de ayuno parcial, pan y agua, cuando sea posible, o al menos una renuncia concreta, con amor.
no por obligación, sino como ofrenda. Cada ayuno se convierte en una llama en el cielo, una chispa de luz que atraviesa la oscuridad de esta generación. Pero no cualquier oración, no oraciones repetidas sin vida. La Virgen pide oración del corazón, oración viva, oración que arde. El rosario, recitado con devoción, es la espada más poderosa. Ella insistió, el rosario salvará naciones, pero deben rezarlo con lágrimas, no como rutina, con el alma, no con la boca solamente. La oración pedida por el cielo es intensa, perseverante, comunitaria. Familias reunidas cada noche, bendiciéndose unos a otros, grupos de jóvenes que levantan vigilias silenciosas, padres que enseñan a sus hijos a hablar con Dios como con un amigo. Es esta oración la que mantiene de pie a los que serán refugio para otros. Quizás lo más olvidado, pero también lo más urgente. La Virgen fue clara. Muchas ofensas han herido el corazón de su Hijo y necesitan ser reparadas. No basta con pedir perdón. Es necesario ofrecer amor por amor herido. Ella dijo, hay almas que gritan sin saberlo. Reparar es amar en su lugar, es adorar por los que blasfeman, es consolar por los que ignoran, es encender luz donde otros escupen oscuridad. La reparación incluye adoración eucarística, comunión frecuente y actos de desagravio. Es también el perdón ofrecido al enemigo, la caridad silenciosa, la renuncia por la conversión de otros. Cada acto de reparación es una piedra que reconstruye el muro caído entre el cielo y la tierra. Estos tres pilares, ayuno, oración y reparación, serán el refugio interior de los que escuchen. No habrá lugar físico más seguro que un alma encendida en Dios. Y por eso la Virgen no se cansó de repetir: no busquen señales si no están dispuestos a obedecer. No pidan milagros si no pueden doblar sus rodillas. No esperen luz si siguen alimentando la oscuridad en casa. Estas palabras, duras pero llenas de amor, comenzaron a transformar vidas desde el primer día. Personas alejadas de la fe volvieron con fuerza. Sacerdotes tibios comenzaron a predicar con fuego. Comunidades enteras encendieron la llama de la oración perpetua. No porque buscaran un espectáculo, sino porque entendieron que el tiempo de la indiferencia terminó. El llamado no es para los perfectos, es para los dispuestos. La Virgen no pide héroes, sino corazones humildes. Ella está formando un ejército silencioso, escondido, invisible a los ojos del mundo, pero temido por las fuerzas del mal. Y ese ejército comienza por ti, por tu hogar, por tu decisión hoy. ¿Estás dispuesto a ayunar por amor? ¿A orar aunque no sientas nada? ¿A reparar lo que otros destruyen? Si lo haces, serás luz, serás refugio, serás parte del escudo que protegerá a muchos en los días que vienen. Comenta: yo respondo al llamado del cielo si tú también eliges obedecer con amor antes de que sea tarde. Apenas unos días después del último mensaje, el vidente despertó en la madrugada con el pecho agitado, como si alguien hubiera tocado su corazón desde dentro. No había luz en su habitación, no había sonidos exteriores, pero dentro de su alma ardía una imagen que no podía apartar: un cielo en llamas. Una línea de fuego cruzaba la bóveda celeste, pero no destruía. Era fuego de juicio, fuego de revelación, fuego que purifica. Al día siguiente, durante la aparición, la Virgen confirmó lo que el joven había experimentado. Con voz grave, como si hablara cargando el dolor del mundo, dijo: verán fuego en el cielo, no como el de la guerra, ni como el del hombre. Verán una señal ardiente que los llamará al arrepentimiento. Será el último eco antes del juicio. El silencio que siguió a esas palabras fue total. Nadie se atrevía a hablar. Los que estaban allí sabían que no era una metáfora. La Virgen no hablaba en símbolos, estaba anunciando algo concreto, visible, innegable. Y aquellos que aún no han escuchado sus mensajes
podrían no comprender hasta que ya sea demasiado tarde. Ella explicó que esta señal no será universal en el mismo momento, pero sí simultánea en lo espiritual. Cada región la verá de forma distinta. Algunos como un rayo rojo que cruza el cielo, otros como un fuego suspendido sobre montañas, y otros como una cruz luminosa que se mantendrá encendida por horas. No se tratará de fenómenos naturales, no será meteorología, no será ciencia, será Dios, será el dedo del cielo apuntando al alma de la humanidad. No teman el fuego si llevan luz en su interior. Tiemblen los que aman la oscuridad, porque ese fuego no quema, pero revela, no destruye, pero desnuda. Y el alma que no esté preparada caerá en sí misma. El vidente vio, en una de las visiones más fuertes que ha tenido, multitudes corriendo bajo el cielo encendido. No sabían a dónde ir. Algunos se arrodillaban y pedían perdón con gritos. Otros maldecían la luz, como si no pudieran soportarla, y otros, en silencio, simplemente miraban al cielo y lloraban con los brazos abiertos. No todos reaccionaban igual, porque la señal no decidirá, solo revelará lo que ya hay dentro. San Miguel apareció junto a la Virgen en ese momento. Su espada brillaba más que nunca, y habló con una autoridad que hizo estremecer la tierra bajo los pies de los presentes. El juicio no comienza cuando mueran, comienza cuando se les muestra la verdad. Esta señal será el preludio, no será castigo, sino misericordia en su forma más ardiente. Solo el que sepa reconocer la señal encontrará la puerta. Esa puerta será espiritual, pero también geográfica. En varias regiones del mundo comenzarán a levantarse refugios de luz, casas consagradas, comunidades orantes, pequeños grupos donde la oración, el ayuno y la reparación ya están siendo vividos con fidelidad. Allí el fuego no entrará. Allí la oscuridad no tendrá poder. Y aunque el mundo tiemble, el alma permanecerá firme. Desde la revelación de esta señal han comenzado a llegar testimonios de distintas partes del mundo. Niños que dibujan cielos encendidos sin haber oído nada. Ancianos que despiertan con palabras proféticas que no comprenden. Personas que nunca rezaron y ahora sueñan con fuego que no quema, pero los transforma. Es como si el cielo ya estuviera preparando los corazones para ese momento inminente. Pero la Virgen fue clara. No todos verán la señal con los ojos. Algunos solo la sentirán en el alma. Y eso será aún más fuerte, porque la señal no viene para entretener, viene para decidir. Muchos han pedido milagros. Esta será su última señal. Después de esto, no habrá más avisos, solo cumplimiento. ¿Qué más puede hacer el cielo si ustedes siguen mirando hacia abajo? El mensaje es claro, no se trata de esperar con miedo, sino de prepararse con amor. No basta con mirar el cielo, hay que mirar dentro, porque el fuego que se verá en lo alto será el reflejo del que ya está ardiendo o apagado en el interior de cada alma. Y la Virgen dejó un detalle que estremeció al vidente. El fuego será rojo como la sangre de los mártires, porque lo que viene es también fruto de lo que han sembrado, pero aún hay tiempo, aún pueden cambiar la cosecha. Este fuego, entonces, es más que una señal, es el último espejo. Es la última oportunidad de conversión profunda antes de que las decisiones del alma se sellen. Por eso, la Virgen suplica una y otra vez que no se espere más para cambiar, que se dejen los caminos de tibieza, de pecado oculto, de indiferencia, porque cuando el cielo arda, ya no habrá tiempo para el autoengaño. Comenta, quiero ser luz cuando el cielo arda, si tú también eliges prepararte desde hoy. Tras anunciar la señal ardiente que precederá al juicio, la Virgen dejó claro que el epicentro del mayor temblor no será el mundo exterior, sino la misma Iglesia. Con el rostro serio y una profunda tristeza en la mirada, habló de una purificación interna, una limpieza dolorosa pero necesaria, porque antes de que el juicio caiga sobre las naciones,
comenzará por la casa de Dios. Mi hijo ha tolerado la traición, el silencio y la tibieza, pero no para siempre. Ha llegado la hora en que se quitarán los mantos de honor y se revelarán las verdaderas intenciones del corazón. La iglesia será sacudida desde dentro, y solo quedará de pie lo que esté fundado en la cruz. Estas palabras no fueron solo simbólicas. Desde las primeras apariciones, el vidente había recibido visiones inquietantes: sacerdotes sin rostro, altares vacíos, cálices rotos y una multitud de fieles desorientados buscando a alguien que los guiara, y no encontrando a nadie. En la más reciente manifestación, la Virgen confirmó esas visiones. Explicó que muchos consagrados, obispos, sacerdotes, religiosos, habían cambiado el Evangelio por discursos humanos. Habían olvidado la centralidad de la Eucaristía, habían negociado con la verdad y habían dejado entrar al enemigo por la puerta de la comodidad. Muchos de los míos han dejado de hablar del pecado, ya no llaman al arrepentimiento, quieren agradar a todos y han olvidado que el amor sin verdad no salva. Serán juzgados primero porque conocían la luz y la escondieron. Este mensaje fue acompañado por una visión intensa. El vidente vio una gran catedral colapsando lentamente, no por terremoto natural, sino porque sus columnas se deshacían desde dentro. Era un símbolo de lo que ocurriría en muchas estructuras eclesiales, no por persecución externa, sino por corrupción espiritual interna. Sin embargo, la Virgen no vino a condenar a la Iglesia, vino a purificarla, a separar lo que es trigo de lo que es cizaña, a levantar de nuevo un pueblo santo que viva el Evangelio con fuego y verdad. Por eso, no todo caerá, no todos traicionarán. Habrá también un remanente fiel, sacerdotes ocultos, religiosos desconocidos, comunidades perseguidas, que serán la nueva columna espiritual del mundo. San Miguel intervino nuevamente en esta aparición, y sus palabras fueron como un martillo que golpea el hierro. La iglesia será purificada como el oro en el crisol. Lo falso será destruido, los ídolos caerán, y los que han hecho del altar un negocio tendrán que responder ante el Cordero. A medida que se difundió este mensaje, comenzaron a surgir confirmaciones espirituales en distintas partes del mundo. Sacerdotes que sentían una incomodidad inexplicable, religiosas que tenían sueños de fuego en el convento, laicos que experimentaban un fuerte llamado a interceder por los pastores, a orar por los que aún pueden despertar. La Virgen hizo un pedido muy concreto: ofrecer ayuno y sacrificio por los sacerdotes tibios, rezar diariamente por la unidad de la Iglesia en medio de la confusión, permanecer firmes en la doctrina y no dejarse seducir por novedades contrarias al Evangelio. Este llamado no es para atacar a la Iglesia, es para amarla como Jesús la ama, con verdad, con firmeza y con dolor redentor. Porque la purificación no es destrucción, sino oportunidad. Y quienes permanezcan fieles durante este tiempo serán la semilla de la nueva primavera espiritual que nacerá tras la tormenta. La Virgen también advirtió que vendrá un momento en que muchos no sabrán en quién confiar. Habrá confusión entre autoridades, divisiones visibles, decisiones contradictorias. Pero aquellos que estén anclados en la oración, en el Evangelio y en la Eucaristía, no serán confundidos. Serán luz en medio del caos. Cuando todo se tambalee, recuerden que mi corazón inmaculado será su refugio. No sigan al más popular, sino al más fiel. No busquen consuelo, sino la cruz. No sigan multitudes, sino la voz del buen pastor. En varias visiones, el vidente vio una imagen de esperanza, un pequeño grupo de fieles arrodillados ante una hostia que brillaba con luz sobrenatural. Alrededor, todo estaba en ruinas, pero ellos permanecían firmes, cantando en silencio, con paz.
La Virgen confirmó que esa imagen representa a los que atraviesen la purificación con fidelidad. Y aunque muchos caigan, aunque la traición golpee fuerte, la Iglesia no será destruida, será reducida, será probada, será purificada, pero luego resplandecerá con una fuerza que el mundo no ha visto en siglos. No teman la purificación, teman la tibieza, no teman la verdad, teman el silencio cómplice, no teman al fuego, teman vivir sin luz. Este es el momento de decidir dónde Si eres estás. parte de los que adormecen o de los que despiertan, si eres columna o carga, si callas o si oras y actúas, porque la Iglesia temblará, pero Dios está levantando a sus verdaderos testigos, y podría ser tú uno de ellos. Comenta: yo permaneceré firme en la purificación si tú también decides ser parte del remanente fiel. Quédate, porque en el próximo mensaje la Virgen revelará los refugios de luz y protección que ya están siendo preparados en secreto, y cómo tú puedes formar uno en tu propio hogar. No te vayas todavía, porque en el próximo mensaje la Virgen revelará lo que ocurrirá dentro de la misma Iglesia, una purificación desde dentro, un temblor espiritual que sacudirá incluso a los que creen estar firmes. Quédate atento, porque en el próximo mensaje la Virgen revelará una señal en el cielo que precederá al juicio y que muchos aún ignoran, una señal que arderá, pero no con fuego humano. Después de advertir sobre la purificación dentro de la Iglesia, la Virgen María no dejó a sus hijos en el temor. Como toda madre, vino a preparar, a consolar y a mostrar que el cielo no abandona a quienes deciden ser fieles, porque en medio del fuego habrá refugios, lugares donde el mal no podrá entrar, donde la oración será escudo y la luz abrigo. En su siguiente aparición, la Virgen reveló algo que pocos esperaban. Dijo con ternura: el mundo corre detrás de fortalezas hechas de cemento, pero mis refugios serán de carne viva, de almas encendidas en amor. El verdadero refugio no será el que se esconda bajo la tierra, sino el que se construya en la oración, el ayuno y la Eucaristía. Estas palabras fueron recibidas con lágrimas, porque muchos imaginaban refugios como construcciones físicas, lugares secretos en montañas o desiertos. Pero la Virgen sorprendió a todos, revelando que el primer y más poderoso refugio es el corazón consagrado, seguido por el hogar bendecido, y luego por las comunidades unidas por la fe y la pureza. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré. Donde se rece el rosario diariamente, el enemigo no podrá reinar. Donde haya un altar familiar, el fuego no tocará. El vidente comenzó a recibir imágenes de hogares sencillos, iluminados desde dentro, como si una llama sobrenatural saliera por las ventanas. No eran castillos, no eran templos, eran casas comunes, algunas de madera, otras de ladrillo, pero todas tenían algo en común. La presencia de Dios reinaba allí. La Virgen compartió las características espirituales de un verdadero refugio: consagración familiar. Cada miembro de la familia debe consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Aun si no todos lo aceptan, basta con que uno ore con perseverancia. Altar doméstico. Un espacio físico en el hogar con un crucifijo, una Biblia abierta, agua bendita y una imagen mariana. Ese rincón será la señal para los ángeles custodios de que ese lugar ha sido apartado para Dios. Oración constante. Especialmente el rezo diario del Santo Rosario, el Ángelus y la oración de reparación al corazón de Jesús. En esos hogares la atmósfera espiritual cambia. La oscuridad no puede permanecer donde la oración es continua. Ayuno por los vecinos. Los refugios no serán egoístas. Cada casa debe interceder por las del entorno. Así, aunque solo una familia ore, la luz comenzará a expandirse en todo el barrio.
San Miguel también intervino en esta revelación diciendo: los verdaderos refugios serán antorchas en la noche, y los demonios huirán antes de entrar, no por muros altos, sino por almas encendidas, no por puertas blindadas, sino por rodillas dobladas. Muchos han comenzado ya a transformar sus hogares, no con alarmas o búnkeres, sino con oración y adoración. En distintas partes del mundo, pequeñas comunidades de fe están surgiendo en silencio. Grupos que se reúnen en casas para orar, leer la palabra, consagrarse juntos, sin estructuras, sin publicidad. Solo fe viva. La Virgen también advirtió que habrá momentos en los que el acceso a los sacramentos será restringido, no por persecución violenta, sino por confusión, división o abandono. En esos momentos, el hogar consagrado será el último altar, el último cenáculo, donde Jesús se manifestará con fuerza a través de la oración sincera. Hijos, no esperen la oscuridad para encender la luz. Comiencen ya, limpien sus casas de todo lo que no honra a Dios. Bendigan cada rincón, recen en voz alta, enseñen a sus hijos a invocar mi nombre, porque cuando el mundo tiemble, estos hogares serán faros. La Virgen también reveló que muchos refugiados del alma llegarán a estos lugares. Personas que no creyeron antes, pero que buscarán consuelo cuando el cielo comience a hablar más fuerte. Por eso pidió que nadie cierre la puerta, que todos estén dispuestos a acoger, a compartir, a evangelizar con amor. Incluso aquellos que viven solos pueden preparar su hogar como refugio. No se trata de cantidad, sino de fidelidad. Una viuda, un joven soltero, un abuelo enfermo. Si oran con fe, si consagran su espacio, su casa será marcada desde el cielo como refugio espiritual. Hay testimonios sorprendentes, familias que nunca rezaban y ahora hacen vigilia cada viernes, adolescentes que iniciaron círculos de oración por sus escuelas, padres de familia que comenzaron a bendecir a sus hijos cada mañana. El cielo se está moviendo y los refugios están naciendo. No en el desierto, sino en los corazones dispuestos. Tú también puedes convertir tu hogar en uno. Comienza hoy. No esperes el temblor para construir sobre roca. Porque los refugios no serán improvisados en la tormenta. Están siendo marcados ya uno por uno. Comenta: mi hogar será un refugio de luz. Si tú también deseas preparar tu casa para lo que viene, permanece con nosotros. Porque en el próximo y último mensaje, la Virgen revelará el posible último llamado antes del aviso final, el mensaje que podría sellar la historia de esta generación. El aire era denso, las oraciones parecían más profundas. El vidente sentía que algo diferente se aproximaba. Durante la aparición número 10, no hubo manifestaciones visuales extraordinarias, ni rayos, ni luz sobrenatural, solo una brisa suave, un silencio sagrado. Y entonces la Virgen María descendió por última vez en este ciclo de mensajes, y lo que dijo hizo temblar hasta las piedras del corazón. Con voz pausada, como si cada palabra llevara siglos de espera, dijo: este es mi último llamado antes del aviso. Después de este mensaje, el cielo guardará silencio, hasta que el corazón de cada hombre sea puesto delante de la verdad. Nadie hablaba, nadie lloraba siquiera. Era un silencio que no pesaba, pero cortaba. La Virgen miró al cielo y luego al grupo reducido de fieles presentes, y con un susurro apenas audible comenzó su mensaje final. No fue largo, no fue adornado, fue una herida abierta en forma de palabra. He suplicado, he llorado, he tocado corazones, he multiplicado señales. Pero muchos no escuchan. Este será el último aviso antes del gran espejo del alma. El cielo ya no insistirá. La elección ha sido entregada. Ahora deben caminar con lo que han recibido. El vidente comenzó a temblar.
Su cuerpo no podía contener la intensidad del mensaje. Escribía sin mirar. Las palabras venían como fuego sobre su mano. La Virgen no levantaba la voz, pero cada frase caía como un sello eterno. El aviso vendrá como relámpago, como ladrón en la noche, como juicio sin juez visible. Y entonces cada alma sabrá, verá, sentirá lo que ha sido, lo que es y lo que será. Y en ese instante, los que no hayan abierto el corazón a este llamado, solo tendrán el eco del vacío como respuesta. El mensaje no fue de castigo, fue de revelación absoluta, ya no como madre que espera, sino como madre que entrega el hijo en la encrucijada de su destino. No había promesas nuevas, no había fechas ni cálculos. Solo una advertencia que podía cambiarlo todo, o no cambiar nada, dependiendo de la respuesta de cada alma. San Miguel apareció, pero no habló. Se colocó detrás de la Virgen, con la espada en el suelo y los ojos cerrados, como si ya no tuviera que decir nada más, como si el juicio estuviera sellado y solo faltara que cada uno se posicione. La Virgen compartió 3 frases finales, cada una como un martillazo en el alma. Ya no es tiempo de preparar, sino de estar preparados. No esperen el fuego, Shon fuego. Donde haya una chispa de fe viva, allí mi hijo descenderá. Y luego, como un viento que se retira sin dejar rastro, desapareció. No hubo luz, no hubo perfume, solo una sensación de vacío profundo, como cuando alguien que amas se va y sabes que no volverás a escuchar su voz hasta que todo se haya cumplido. El vidente permaneció en silencio por horas. No quería hablar, no podía. Solo murmuraba una y otra vez, ya no va a hablar más, ya no va a hablar más. Desde ese día, los mensajes cesaron. Los fenómenos externos se detuvieron. Pero en el interior de miles de personas alrededor del mundo, algo comenzó a arder con más fuerza. Fue como si, en el momento del silencio de María, el Espíritu Santo comenzara a actuar con fuego purificador. Confesiones masivas, retornos milagrosos a la fe, sanaciones interiores y sobre todo una convicción inquebrantable de que el tiempo ya no es tiempo y que todo lo que fue dicho se cumplirá. Ahora todo depende de ti. ¿Has consagrado tu hogar? ¿Has limpiado tu corazón? ¿Has orado por los que amas? ¿Has perdonado a tiempo? ¿Has encendido la vela del rosario? ¿O aún sigues esperando una señal más? No habrá otra. Este fue el último mensaje, la última palabra antes del gran silencio, el silencio que precede al estruendo del cielo cuando descienda el aviso. No será la Virgen quien hablará entonces, será tu propia alma, gritándote la verdad, pero todavía puedes cambiar, todavía puedes despertar, todavía puedes arder en amor, todavía puedes convertir tu vida en un refugio, porque si estás leyendo esto, es porque aún hay misericordia sobre ti. Comenta, yo creo en este llamado final, si tú también recibes este mensaje como tu última oportunidad. Comparte este mensaje con quienes amas, con aquellos que están dormidos, porque el cielo ya habló. Ahora el eco está en tus manos, estás listo para continuar.